In this video, you're going to listen to a short story in Spanish. First, I'm going to read everything in Spanish very slowly. Then I'll show you the connectors that make the story flow. After that, we'll read it together in Spanish and English. And at the end, I'm going to read it one more time, all in Spanish, without any text on the screen. By that time, you'll understand the story in Spanish. Empecemos. Resulta que hoy salí de mi casa con muchísima prisa. Tenía una cita con el dentista a las 10 de la mañana, pero no encontraba mis llaves. Como siempre, busqué por todos lados. Después de buscar durante 15 minutos, por fin las encontré debajo del sofá. ¡Qué desastre! Mientras caminaba hacia la estación del metro, escuché que alguien gritaba mi nombre. Me di la vuelta y, para mi sorpresa, era un viejo amigo de la universidad. No lo veía desde hacía 5 años. A pesar de que iba tarde, me detuve a platicar con él un momento. Me contó que ahora vive en Veracruz y que trabaja como fotógrafo. Al final, intercambiamos números de teléfono y prometimos vernos pronto. Llegué 5 minutos tarde al dentista, pero valió la pena. All right, before we read it in Spanish and English, let's take a look at some of the connectors. We started with resulta que, and that one means it turns out that. It introduces the story. We also saw pero, which means but. Como siempre, as always. Después de, after. Mientras, while. Para mi sorpresa, to my surprise. A pesar de, despite or in spite of. Al final, in the end or finally. We also saw y, which is very common. It means and, just to connect words or sentences. And at the end, we used pero valió la pena. Pero valió la pena, it means but it was worth it, and it's just a common idiom. All right, so now let's look at the translation. Resulta que hoy salí de mi casa con muchísima prisa. It turns out that today I left my house in a big hurry. Resulta que hoy salí de mi casa con muchísima prisa. That's how we would talk, right? We wouldn't talk very slowly.
Tenía una cita con el dentista a las 10 de la mañana, pero no encontraba mis llaves. I had a dentist appointment at 10 in the morning, but I couldn't find my keys. Tenía una cita con el dentista a las 10 de la mañana, pero no encontraba mis llaves. Como siempre, busqué por todos lados. As always, I looked everywhere. Como siempre, busqué por todos lados. Después de buscar durante 15 minutos, por fin las encontré debajo del sofá. After looking for 15 minutes, I finally found them under the couch. Después de buscar durante 15 minutos, por fin las encontré debajo del sofá. ¡Qué desastre! What a disaster. ¡Qué desastre! Mientras caminaba hacia la estación del metro, escuché que alguien gritaba mi nombre. While I was walking toward the subway station, I heard someone shouting my name. Mientras caminaba hacia la estación del metro, escuché que alguien gritaba mi nombre. Me di la vuelta y para mi sorpresa, era un viejo amigo de la universidad. I turned around and, to my surprise, it was an old friend from college. Me di la vuelta y para mi sorpresa, era un viejo amigo de la universidad. No lo veía desde hacía 5 años. I hadn't seen him for 5 years. No lo veía desde hacía 5 años. A pesar de que iba tarde, me detuve a platicar con él un momento. Despite being late, I stopped to chat with him for a moment. A pesar de que iba tarde, me detuve a platicar con él un momento. Me contó que ahora vive en Veracruz y que trabaja como fotógrafo. He told me that he now lives in Veracruz and works as a photographer. Me contó que ahora vive en Veracruz y que trabaja como fotógrafo. Al final intercambiamos números de teléfono y prometimos vernos pronto. In the end, we exchanged phone numbers and promised to see each other soon. Al final intercambiamos números de teléfono y prometimos vernos pronto. Llegué 5 minutos tarde al dentista, pero valió la pena. I arrived 5 minutes late to the dentist, but it was worth it. Llegué 5 minutos tarde al dentista, pero valió la pena. So this is a great short story to learn the connectors, but also to practice the past tenses in Spanish. Here we are listening to a story that already happened, so a lot of the verbs are in the past. Now I'm going to read it again with no text on the screen. Just listen. Resulta que hoy salí de mi casa con muchísima prisa. Tenía una cita con el dentista a las 10 de la mañana, pero no encontraba mis llaves. Como siempre, busqué por todos lados. Después de buscar durante 15 minutos, por fin las encontré debajo del sofá. ¡Qué desastre! Mientras caminaba hacia la estación del metro, escuché que alguien gritaba mi nombre. Me di la vuelta y para mi sorpresa era un viejo amigo de la universidad. No lo veía desde hacía 5 años. A pesar de que iba tarde, me detuve a platicar con él un momento. Me contó que ahora vive en Veracruz y que trabaja como fotógrafo. Al final, intercambiamos números de teléfono y prometimos vernos pronto. Llegué 5 minutos tarde al dentista, pero valió la pena. I hope this was helpful, and to keep learning Spanish, go watch this video next. Muchas gracias.